Vamos a intentar responder una pregunta que parece muy simple. ¿Qué es la escritura? Posiblemente si le preguntan a cualquier persona por la calle, les va a responder algo, porque todos tenemos creencias, experiencias e incluso valoraciones respecto de qué es la escritura o incluso qué es la buena escritura. Vamos a decir primero que la escritura es una tecnología. Y cuando digo tecnología, quiero diferenciarla, por ejemplo, de la lengua oral. La lengua oral es un atributo biológico que está en nuestros genes, que se hereda y que es parte de la especie. La escritura es una tecnología desarrollada por los seres humanos y en ese sentido no es un atributo biológico. Concretamente, esta tecnología, la escritura, es un sistema de marcas gráficas que representa las unidades de una lengua. Esas marcas gráficas pueden representar diferentes unidades, fonemas, sílabas, morfemas, palabras. En el caso del español, por ejemplo, es un sistema muy eficiente para representar fonemas. Pero, por ejemplo, en el caso del japonés, como ven en pantalla, el hiragana es un silabario, se representan sílabas y es uno de tres sistemas que aparecen en la escritura del japonés. Por lo tanto, la escritura del japonés es extremadamente compleja y dominarla lleva más años que dominar otros sistemas de escritura, cosa que no sucede con las lenguas orales naturales. Un hablante de japonés o un hablante de español va a atravesar las etapas de desarrollo y adquisición de la lengua en momentos más o menos parecidos. También cuando decimos tecnología tenemos que asimilar la escritura a otras tecnologías humanas, por ejemplo a las agujas, que parece algo menor, pero ha sido un desarrollo tecnológico muy importante para crear prendas y otras cosas. Los restos más antiguos que tenemos de agujas datan de hace 40.000 años. Esa tecnología tiene cierta finalidad, tiene cierta orientación. Por eso vamos a decir que es una tecnología semiótica. Eso significa que su función es registrar y comunicar creencias, conocimientos y actos administrativos, por nombrar algunos de los elementos que comunica y registra, en un soporte que es duradero, autónomo, transportable y decodificable. Esto es muy importante porque permite que esos conocimientos, creencias, actos administrativos perduren en el tiempo y además puedan transitar diferentes espacios. Es decir, la relación entre el escritor y el lector no necesariamente tiene que ser presencial y simultánea, como pasa con la lengua oral. Esa es su potencia. Pero por otro lado, esta tecnología también es epistémica. No se restringe a registrar, no es simplemente una foto de la lengua oral, no es que reproduce un pensamiento, algo que ya existe, sino que organiza, transforma, adecua y construye conocimiento nuevo. Ese es el potencial epistémico que tiene la escritura, además de su capacidad de registro. Por otro lado, esta tecnología es reciente. Decíamos hace un rato que las agujas, los restos más antiguos, tienen 40.000 años. Bueno, comparemos también con la pintura rupestre. Tenemos antecedentes de hace 64.000 años, o la agricultura, de la que tenemos restos de hace 23.000 años. Bueno, la escritura tiene apenas más de 5.000 años de antigüedad. Y eso es muy poco en términos históricos. Son 260 generaciones atrás. Por supuesto, en algún momento puede que se encuentren restos más antiguos. Estamos hablando de los restos más antiguos hallados hasta ahora. Pero incluso en ese caso, si comparamos con otras prácticas y otras tecnologías humanas, es especialmente reciente. Además de reciente, la escritura es una tecnología escasa. Hasta hace poco era inexistente en la mayoría de las lenguas, al contrario de lo que nuestra intuición puede decir, ya que, digamos, las lenguas coloniales de civilización, entre comillas, como el español, el inglés, el alemán, tienen escritura. La mayoría de las lenguas hasta hace poco no tenían escritura y hoy en día, según algunos de los registros que existen, casi la mitad de las lenguas tampoco tienen sistemas de escritura. Y entre las lenguas que sí tienen sistemas de escritura, muchas de ellas son lenguas originarias que han añadido a la escritura como estrategia de perduración de la lengua o de burocratización en los estados actuales de la lengua, en los estados-nación, digo, ¿no? Pero eso no implica necesariamente que las comunidades escriban en esas lenguas y lo utilicen fluidamente. Pero además de escasa en ese sentido, en el sentido de su presencia en las diferentes lenguas, también es escasa en términos sociales. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la escritura
es una tecnología de élite. Hasta hace muy poco, la inmensa mayoría de la población no la conocía, no la manejaba, ¿no? La mayoría de la gente era analfabeta. E incluso si nos vamos a la historia reciente, como ven en este gráfico que armé con datos oficiales de UNESCO, a mediados del siglo XX, apenas poco más de la mitad de la civilización humana, de la población humana, estaba alfabetizada. Eso ha cambiado por suerte con los años y hoy en día la mayoría de las personas, tanto en Latinoamérica como en el mundo, como ven en este gráfico, está alfabetizada. Además, esta tecnología es situada. Existen muchas escrituras para diferentes situaciones comunicativas, para diferentes contextos sociales y para diferentes contextos culturales. Lo que ven en la imagen es un diario íntimo que además incluye una advertencia para la gente honrada que no debería leerlo. Para eso está el candado también. Y este es un interesante ejemplo de escritura porque es una escritura extrema donde el que escribe es el que lee y no participan otros, ¿no? Lo cual es bastante atípico de cómo funciona la escritura en otros contextos y en otros géneros discursivos. Pero el hecho de que la escritura sea situada y que hoy en día en las sociedades del conocimiento y la información como ciudadanos plenos necesitemos manejar muchas de esas escrituras y tener muchas competencias involucradas, bueno, todo esto relativiza el gráfico que vimos antes. ¿Qué significa estar alfabetizado hoy en día? ¿No? ¿Significa simplemente poder tomar un texto escrito y decodificar las letras? Bueno, no, porque hoy en día sabemos, y más adelante vamos a hablar de eso, que eso es insuficiente para tener una participación plena en la complejidad letrada de la sociedad de hoy en día. Por otro lado, la escritura es multidimensional. Integra muchas dimensiones que además están vinculadas entre sí. En ese gráfico pueden ver algunas. Hay elementos mecánicos que tienen que ver con cómo agarramos el lápiz o tipeamos, elementos normativos, por ejemplo, respecto de la ortografía, elementos léxicos respecto de el lexicón que manejamos para hablar, gramaticales, discursivos, multimodales, respecto de la combinación y el juego de la escritura con elementos gráficos y otros modos de significar, tecnológicos, por supuesto, como esto que estamos haciendo ahora, retóricos, ya pensando la escritura en relación con las situaciones comunicativas, con los elementos pragmáticos, con los interlocutores, elementos sociohistóricos, porque la escritura varía según las sociedades y los momentos históricos, y también elementos psicológicos respecto a qué concepciones tenemos sobre la escritura, cómo nos conceptualizamos como escritores, etc. Y acá no están ordenadas de manera aleatoria, sino que, si se fijan, tenemos elementos que son más simples, igual importantes, pero más simples y que con los años tienden a automatizarse, como los elementos mecánicos o normativos, en el mejor de los casos, y elementos más complejos que además requieren mayor demanda cognitiva, memoria, atención, monitoreo. Por otro lado, les decía que estos múltiples elementos, estas múltiples dimensiones, muchas veces operan al mismo tiempo, cosa que también a veces nos olvidamos. Por ejemplo, cuando citamos fuentes, están operando por lo menos elementos normativos, las famosas normas APA u otras que ustedes usan, elementos léxicos, por ejemplo, los verbos de citar que preferimos, elementos gramaticales que tienen que ver con cómo integramos al autor citado y con qué regímenes verbales, etcétera, elementos discursivos que también tienen que ver con cómo evaluamos, por ejemplo, eso que citamos, elementos tecnológicos, cuando usamos gestores bibliográficos para incorporar esas citas, elementos retóricos, que tienen que ver con cómo usamos estratégicamente una cita para validarnos, por ejemplo, elementos sociohistóricos, porque se cita distinto en diferentes épocas y en diferentes, por ejemplo, disciplinas, y también elementos psicológicos que son muy importantes, porque para algunos escritores citar fuentes implican, por ejemplo, desacreditarse. ¿Por qué no importa lo que yo digo y tengo que citar a un autor consagrado? Esa tensión que es de tipo psicológica e identitaria también está operando junto con las normas APA. Entonces, como ven, este es un ejemplo puntual de cómo la escritura es multidimensional de manera simultánea. Además de multidimensional, es multiperspectiva, podríamos decir, porque se puede abordar desde múltiples perspectivas, instrumentos y propósitos. Por ejemplo, podemos abordar la escritura como escrito, como producto, textos, discursos, gramática, normativa.
también podemos abordar la escritura como enseñanza. Entonces ahí nos van a interesar las pedagogías de la escritura, los dispositivos para enseñar escritura, la formación docente en didáctica de la escritura, el análisis de cómo se curriculariza. También nos puede interesar la perspectiva sobre los escritores, sus identidades, sus expectativas, sus creencias, sus experiencias. O podemos centrarnos solo en la mente-cerebro, y ahí vamos a interesarnos por los procesos cognitivos, por cómo opera la memoria, por el aprendizaje, por las competencias. O podemos ir a una mirada sobre las culturas escritas, y ahí nos van a interesar las sociedades, las culturas, los grupos, los sistemas de actividad en los que se utiliza la escritura, las comunidades educativas y las prácticas. Y esta multiperspectiva implica también que el estudio de la escritura sea multidisciplinario, porque es objeto de distintas disciplinas madre que a veces colaboran para construir un campo o una mirada multidisciplinaria, y a veces se pelean, como saben, y tienen disputas jurisdiccionales respecto de quién tiene la autoridad para hablar de escritura. Entonces, en general la lingüística se va a encargar de los textos como productos, la antropología se va a interesar por los escritores y sus trayectorias, la educación y la pedagogía se va a interesar por los dispositivos de enseñanza, la psicología se va a interesar más por la mente-cerebro, y los estudios culturales, la historia y la sociología por las culturas letradas. Además, la escritura es multifuncional, esto ya lo veníamos adelantando, cumple funciones y propósitos distintos. Por ejemplo, en el ámbito académico, la escritura cumple por lo menos 5 funciones. Cumple una función retórica, que tiene que ver con los elementos comunicativos y semióticos. Cumple una función habilitante, porque el escritor se habilita frente a profesores o frente a pares o frente a jefes con su escritura. Cumple una función epistémica, porque a través de la escritura construimos conocimientos nuevos, hacemos aportes. Cumple una función expresiva, porque a partir de la escritura necesitamos necesariamente crear hipótesis, perspectivas, argumentaciones. Y también cumple una función crítica en los ámbitos académicos, porque al menos se supone que a través de la escritura nosotros podemos incidir en el status quo, en el conocimiento actual o en el estado de cosas para modificarlo, ojalá críticamente. Además, bueno, ya va quedando claro que la escritura experta en particular, implica una alta demanda cognitiva y retórica. No es nada fácil escribir un texto, nada fácil, como todos los escritores saben. Y eso significa que la escritura se aprende a lo largo de la vida. No es algo que se aprenda solamente en las etapas iniciales. Y acá voy a tomar algunas cosas que sabemos, que fueron investigadas por la psicología educativa y por los estudios de la escritura, para ver el contraste entre un escritor novato y un escritor experto. Esta es una simplificación, pero nos puede servir de orientación. Un escritor novato dice el conocimiento, lo que piensa se parece a su texto, es casi una foto de lo que va pensando, comienza a escribir de inmediato cuando le piden escribir o realizar una tarea, supervisa procesos de baja demanda cognitiva como su caligrafía o su ortografía, tiene poca cantidad de léxico, poca cantidad relativa, conoce y tiene familiaridad con menos géneros discursivos, clases de textos, mezcla registros y modos, por ejemplo, podemos encontrar elementos orales en su escrito, extiende una oración en otra, más que tener una mirada global, plantea propósitos de bajo nivel o imprecisos, muy generales, como escribir o completar el texto, no se ajusta a propósitos, a audiencias o incluso a la lógica del lector, a pensar, tener una teoría de la mente respecto de cómo el lector va procesando su texto, posee pocas capacidades transferibles a otros contextos y no corrige el texto ni tampoco modifica sus propósitos iniciales, los mantiene. Mientras que en contraste, el escritor experto transforma el conocimiento, no solo reproduce conocimientos previos, lo que piensa es más complejo que su texto es una selección de todos los complejos procesos de pensamiento subyacentes, se demora en comenzar a escribir, por ejemplo, porque tiene que planificar, automatiza los procesos de baja demanda cognitiva, como la ortografía o la caligrafía, y por eso puede poner su atención en elementos más globales, y por eso también a veces tiene faltas de ortografía, porque eso no le presta mucha atención, tiene gran cantidad de léxico, conoce más géneros discursivos, distingue registros y modos y puede monitorear esa distinción de dominios, se preocupa por la organización global más que ir de una oración en otra, y por el desarrollo temático,
plantea propósitos que son de alto nivel y además son de alto nivel cognitivo y además son situados, se ajusta a propósitos, audiencias y además anticipa la lógica del lector, posee numerosas capacidades transferibles, por ejemplo, una capacidad transferible es revisar ejemplares de un escrito que le piden escribir para ver cómo es la práctica usual y corrige el texto, además de reajustar sus propósitos durante el proceso de escritura. Entonces, como vemos, la escritura se aprende a lo largo de la vida y no se corresponde necesariamente con las separaciones escolares. Sin duda, no se corresponde solamente con los aprendizajes de la escuela básica o primaria. En resumen, la escritura es una tecnología semiótica y epistémica que fue desarrollada recientemente, que es escasa en las lenguas que existen, que es de élite o hasta hace poco lo era, que es situada para diferentes propósitos, audiencias, entornos, que es multidimensional y esas dimensiones se dan simultáneamente, que requiere una perspectiva múltiple y también requiere un conjunto de disciplinas para entenderla, para estudiarla, que cumple funciones diversas, en general al mismo tiempo, que es de alta demanda cognitiva y que se aprende a lo largo de la vida. Esto que acabamos de decir muy rápidamente respecto de la escritura, para los que somos profesores y profesoras, nos interpela respecto de ciertas cuestiones en nuestra práctica diaria, y no solo profesores y profesoras de lenguaje. Nos interpela respecto de qué dimensiones de la escritura enseñamos y valoramos, al aprender que las dimensiones son muchas y operan al mismo tiempo. Nos interpela respecto de qué escrituras enseñamos y para qué las enseñamos. De la misma manera nos interpela respecto de qué escrituras valoramos. ¿Valoramos esa multiplicidad de escrituras para diferentes ámbitos o solamente estamos focalizados en algunas que tienen más prestigio y que son más hegemónicas? También uno debería preguntarse cuánto me dice sobre escritura una prueba estandarizada o la típica prueba presencial. ¿Qué está midiendo respecto de toda la complejidad que acabamos de repasar? Además, ¿qué tiempo y esfuerzo le dedicamos como profes a la escritura en nuestros cursos, dada su complejidad y dada su función en ambientes y entornos educativos? También nos hace preguntarnos quiénes deben hacerse cargo de enseñar escritura y quiénes no solo qué profes, de qué ámbitos, sino también qué instituciones y qué organismos. Creo que nos tenemos que encargar muchos de ello. ¿Por qué consideramos que alguien de cierta edad escribe mal? ¿Estamos pensando, realmente tenemos una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida? ¿O ese escribir mal no es más que una escritura más o menos típica de cierta etapa de desarrollo o etapa formativa? Y por último, ¿por qué es bastante común que consideremos que cada vez se escribe peor? Si estamos viendo cómo la escritura cada vez es más compleja y cada vez es dominada y manejada y participa en ella más gente. Muchas gracias, espero que les haya servido e interesado. Chao.